Buenas tardes, soy el alumno Agustín Reyes Reyes con la matrícula 184286 del grupo ID01. Curso la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. El nombre de la materia que curso se llama Electricidad y Magnetismo, con el docente encargado, el maestro Eduardo Pasos Gutiérrez. El número de actividad es la número 2, de tema electrostática e inducción electromagnética. Y les explicaré acerca de la capacitancia e inducción electromagnética. La capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia se refiere a la capacidad de un componente eléctrico, como un condensador o capacitor, para almacenar energía en forma de un campo eléctrico, y su valor depende de la geometría del componente y de las propiedades del material entre sus placas. Te explico cómo evolucionó la comprensión de la capacitancia. En el siglo XVIII, con el descubrimiento de la electricidad y el primer condensador. La historia de la capacitancia comienza en 1745, cuando los físicos Edward George von Claes y Peter van Musschenbroek inventaron el primer condensador, conocido como el frasco de Leyden. Este dispositivo, compuesto por una capa conductora y una capa aislante, que era generalmente vidrio, permitía almacenar carga eléctrica. Pasamos al siglo XIX con la ley de la capacitancia. En los años 1830, Michael Faraday profundizó en el estudio de la capacitancia, descubriendo que no solo las propiedades geométricas del condensador, sino también el material eléctrico entre las placas, influyen en su capacidad para almacenar energía. Este descubrimiento introdujo la idea de que los materiales podían afectar la capacidad de almacenamiento de un condensador. Pasamos con la ley de la capacitancia. Más tarde, James Clerk Maxwell formuló una teoría más general sobre la capacitancia, estableciendo que la capacidad de un condensador depende de su área de placas, la distancia entre ellas y la permitividad del material dieléctrico. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética se refiere al proceso mediante el cual un campo magnético variable en el tiempo puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Esta idea fue revolucionaria para entender cómo los campos magnéticos y eléctricos interactúan. Aquí te detallo su evolución histórica. En el siglo XIX, con sus descubrimientos fundamentales, la historia de la inducción electromagnética comienza en 1820 con el danés Hans Christian Ørsted, quien descubrió que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Sin embargo, el descubrimiento clave fue realizado por Michael Faraday en 1831, quien formuló la inducción electromagnética. Seguimos con Faraday y la ley de la inducción electromagnética. Faraday demostró que un cambio en el campo magnético, como mover un imán cerca de un conductor o variar la corriente en una bobina, induce una corriente eléctrica. Esta relación se expresa mediante la ley de Faraday, que establece que la fuerza electromotriz inducida es proporcional al cambio en el flujo magnético a través de un circuito. Continuamos con la ley de Lenz. En 1834, Heinrich Lenz complementó la ley de Faraday al formular la ley de Lenz, que establece que la dirección de la corriente inducida se opondrá siempre al cambio en el flujo magnético que la causó. Esta ley es crucial para la conservación de la energía en los sistemas electromagnéticos. El campo electromagnético y las ecuaciones de Maxwell. A mediados del siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó el estudio de la electricidad y el magnetismo con las ecuaciones de Maxwell, siendo la ecuación de Maxwell-Faraday esencial para describir cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan. Entre sus aplicaciones tecnológicas, los descubrimientos sobre inducción electromagnética permitieron el desarrollo de tecnologías clave como transformadores, generadores eléctricos y motores eléctricos, así como la invención de componentes como bobinas e inductores, fundamentales en circuitos eléctricos y electrónica. Ambos conceptos, la capacitancia
la inducción electromagnética fueron cruciales para el desarrollo de la teoría electromagnética moderna y las tecnologías eléctricas que utilizamos hoy. Las aplicaciones de la capacitancia y la inducción electromagnética son fundamentales tanto en tecnologías tradicionales como en tecnologías de punta. Entre las aplicaciones tradicionales de la capacitancia y la inducción electromagnética tenemos los condensadores en circuitos electrónicos. Los condensadores o capacitores son fundamentales en casi todos los dispositivos electrónicos, ya que almacenan y liberan energía de manera temporal. Se utilizan en filtrado, almacenamiento de energía, acoplamiento y descarga en dispositivos como radios, televisores, computadoras y fuentes de alimentación. Los sistemas de filtrado y suavizado. Los condensadores se emplean en circuitos de filtrado dentro de fuentes de alimentación para suavizar variaciones de tensión y eliminar ruidos de alta frecuencia. También estabilizan señales eléctricas en circuitos de alta frecuencia a través de desacoplamiento. Los sensores de capacitancia se aplican en sensores de nivel de líquido, sensores de proximidad y sensores de humedad. Estos dispositivos detectan cambios en la capacitancia debido a variaciones en la distancia o propiedades del material, como el nivel de líquido en un depósito o la presencia de objetos. La inducción electromagnética. En ella podemos encontrar los generadores y transformadores eléctricos. La inducción electromagnética es clave en el funcionamiento de generadores eléctricos que convierten energía mecánica en eléctrica mediante la variación del campo magnético. Los transformadores utilizan este principio para aumentar o disminuir el voltaje en las redes de distribución eléctrica. Los motores eléctricos. La inducción es el principio fundamental en los motores de corriente alterna, utilizados en una amplia variedad de dispositivos, desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos, como ventiladores, bombas y lavadoras. Los cargadores inalámbricos. La inducción electromagnética también se usa en la carga inalámbrica de dispositivos como teléfonos móviles y cepillos de dientes eléctricos, transfiriendo energía de manera inductiva entre el cargador y el dispositivo a través de bobinas que generan un campo magnético alterno. Aplicaciones actuales y de punta. Con la capacitancia tenemos los dispositivos de almacenamiento de energía avanzada. Los supercondensadores o ultracondensadores utilizan principios de capacitancia avanzada para almacenar grandes cantidades de energía rápidamente. Son clave en aplicaciones como vehículos eléctricos, almacenamiento de energía en fuentes renovables, solar y eólica, y cachés de energía rápida en dispositivos electrónicos. Los sensores capacitivos avanzados. Los sensores capacitivos se emplean en tecnologías de punta, como en pantallas táctiles de dispositivos electrónicos, biometría, sensores de huella dactilar, y sistemas de medición de distancia o proximidad. Son esenciales en dispositivos inteligentes como smartphones y tabletas. En dispositivos de pantalla plana. La tecnología capacitiva también se usa en pantallas táctiles capacitivas de smartphones, tabletas, monitores interactivos y sistemas de información en vehículos, permitiendo una interacción rápida y precisa sin necesidad de punteros físicos. Ahora pasamos con la inducción electromagnética. Transporte sin cables y energización inalámbrica. Se están desarrollando tecnologías de carga inalámbrica para vehículos eléctricos mediante inducción electromagnética. Empresas como Qualcomm y BMW exploran sistemas que permiten cargar vehículos mientras se mueven, lo que podría transformar el transporte y mejorar la eficiencia de los vehículos eléctricos. En las telecomunicaciones y transmisión de energía, la inducción electromagnética es clave en el diseño de antenas, comunicaciones inalámbricas como los 5G y transmisión de energía sin cables. Las ondas electromagnéticas generadas por campos magnéticos y eléctricos son esenciales para la transmisión de señales de radio, televisión y datos a distancias cortas y largas. La resonancia magnética en medicina. La inducción electromagnética
es fundamental en la tecnología de resonancia magnética, que utiliza campos magnéticos para generar imágenes detalladas del cuerpo humano sin radiación. Ha revolucionado el diagnóstico de enfermedades como tumores cerebrales y problemas en tejidos blandos. Tecnologías de fusión nuclear. En los experimentos de fusión nuclear, como el ITER, se utilizan campos magnéticos para confinar el plasma de alta temperatura necesario para las reacciones de fusión, una potencial fuente de energía limpia e ilimitada en el futuro. Dispositivos de medición de alta precisión. La inducción electromagnética también se aplica en sensores de precisión como magnetómetros y sensores de campo magnético, utilizados en geofísica, mediciones científicas en navegación, como en los sistemas de compases electrónicos. Aquí tenemos una comparación entre el uso tradicional y moderno de los principios de la capacitancia y la inducción electromagnética. En la capacitancia y su uso tradicional tenemos los condensadores en circuitos electrónicos básicos. Antes, los condensadores se usaban principalmente en circuitos de filtrado y suavizado de corriente en dispositivos como radios, televisores y equipos electrónicos básicos. Su aplicación típica era en fuentes de alimentación para convertir corriente alterna en continua y en sistemas para almacenar energía temporal. Almacenamiento de energía. Antes, los condensadores se usaban principalmente en aplicaciones simples de almacenamiento de carga para disiparla gradualmente, como en los circuitos de encendido de algunos motores o en sistemas de descarga rápida. En sensores y medidores. Antes, los sensores capacitivos de nivel líquido y de proximidad en aplicaciones industriales simples, como en el monitoreo de líquidos en tanques y medidores de distancia en dispositivos mecánicos. El uso actual en los supercondensadores y ultracondensadores. Hoy en día se utilizan en vehículos eléctricos y en sistemas de almacenamiento de energía de alta velocidad, como en los supercondensadores que permiten cargar y descargar energía rápidamente. Esto es clave para la energía renovable, donde las fuentes como el sol o el viento requieren sistemas de almacenamiento rápidos y eficientes. En pantallas táctiles capacitivas. Hoy en día, en dispositivos modernos como lo son los smartphones, tabletas y monitores con pantallas táctiles, los sensores capacitivos permiten una interacción rápida y precisa con los dispositivos. El toque o la proximidad de los dedos cambia la capacitancia entre las capas de la pantalla, permitiendo una detección exacta de la interacción. En los sensores avanzados y aplicaciones biométricas. Hoy en día, los sensores capacitivos se utilizan para biometría, por ejemplo en los lectores de huellas dactilares, en la medición de humedad y sensores de proximidad en dispositivos inteligentes. Además, se usan en sistemas de detección de objetos y en aplicaciones médicas para medir variaciones capacitivas en el cuerpo humano. Pasamos con la inducción electromagnética y su uso tradicional. Tenemos los generadores y transformadores, que antes los generadores y transformadores se utilizaban para producir y distribuir energía eléctrica. Un transformador es esencial para aumentar o reducir el voltaje en las redes de distribución eléctrica, mientras que los generadores convertían la energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. En la aplicación típica se encuentra en centrales eléctricas y en la industria pesada. Motores de inducción. Antes, los motores eléctricos basados en la inducción se utilizaban ampliamente en electrodomésticos como los ventiladores, lavadoras y bombas de agua. Estos motores funcionaban mediante la inducción de corriente en un rotor por un campo magnético alterno generado en el estator. Cargadores de batería por inducción. Antes se utilizaban para cargar baterías de manera inductiva en aplicaciones como en herramientas eléctricas y algunos dispositivos portátiles. En su uso actual tenemos los cargadores inalámbricos. Hoy en día la inducción electromagnética es la base de las tecnologías de carga inalámbrica para smartphones, vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, eliminando la necesidad de cables.
Esto se ha expandido a vehículos eléctricos, donde se están desarrollando sistemas de carga inductiva para permitir que los autos se carguen mientras circulan, sin necesidad de cables físicos. Tecnologías de resonancia magnética. Hoy en día, la inducción electromagnética es esencial en la resonancia magnética, una de las herramientas más avanzadas de diagnóstico médico. Mediante campos magnéticos y señales de radiofrecuencia, se obtienen imágenes detalladas de los órganos y tejidos humanos sin necesidad de radiación, revolucionando la medicina moderna. Transmisión de energía sin cables, Wireless Power Transference, WPT. Hoy en día, además de los cargadores inalámbricos, la inducción electromagnética está siendo aplicada en sistemas avanzados de transmisión de energía sin cables para alimentar dispositivos electrónicos a través de campos electromagnéticos, eliminando la necesidad de conexiones físicas para muchos dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, y tecnologías inteligentes. Transmisión de datos y comunicación inalámbrica. Hoy en día, la inducción electromagnética es fundamental en redes de telecomunicaciones inalámbricas, como el Wi-Fi, el Bluetooth, la 5G y la comunicación satelital. Las ondas electromagnéticas generadas por campos eléctricos y magnéticos son la base para la transmisión de señales y datos de energía. Fusión nuclear experimental. Hoy en día, en la investigación energética de fusión nuclear, la inducción electromagnética se usa para confinar plasmas a temperaturas extremadamente altas dentro de reactores como el ITER, con el objetivo de generar energía limpia y casi ilimitada mediante la fusión de átomos. Comparación clave entre el uso tradicional y el actual. En la capacitancia, en su uso tradicional tenemos los condensadores en circuitos de filtrado y suavizado, mientras que en el uso actual tenemos los supercondensadores, pantallas táctiles, capacitivas y sensores biométricos. En la inducción electromagnética, antiguamente teníamos los generadores, transformadores, motores de inducción y cargadores de batería. En su uso actual tenemos la carga inalámbrica, la resonancia magnética, la transmisión de energía inalámbrica, comunicación inalámbrica y la investigación de fusión nuclear. En los sensores capacitivos tenemos los sensores de nivel líquido y proximidad en sistemas industriales simples, mientras que actualmente tenemos los sensores avanzados en biometría, dispositivos móviles IoT y automóviles. En los motores eléctricos tenemos los motores de inducción en electrodomésticos y maquinaria industrial. Actualmente tenemos los motores en vehículos eléctricos, electrodomésticos inteligentes y sistemas industriales automatizados. Los capacitores, condensadores e inductores bobinas son componentes esenciales en una amplia variedad de tecnologías avanzadas. A continuación, se presentan ejemplos específicos de cómo estos elementos se aplican en sistemas y dispositivos de última generación. 1. Capacitores condensadores. Se utilizan en vehículos eléctricos y en los supercondensadores o ultracondensadores. Los supercondensadores se utilizan en vehículos eléctricos para almacenar y liberar grandes cantidades de energía rápidamente, lo que es esencial para la recuperación de energía durante el frenado regenerativo, y para proporcionar un empuje adicional en situaciones que requieren picos de potencia rápida, como en la aceleración. Estos capacitores permiten cargar y descargar rápidamente sin perder eficiencia. Tenemos un ejemplo: el Tesla Modelo S y otros vehículos eléctricos utilizan supercondensadores para mejorar la eficiencia energética. B. Electrónica de consumo, smartphones y computadoras. Condensadores en circuitos de energía y filtrado. En dispositivos de electrónica de consumo como smartphones, tabletas y computadoras portátiles, los capacitores se usan para suavizar y filtrar las variaciones en el suministro eléctrico. Esto asegura una alimentación estable para los circuitos integrados sensibles. Además, permiten almacenar energía para proporcionar energía de respaldo a las pantallas y otros componentes. Un ejemplo de esto son los condensadores de cerámica y electrolíticos, que son comunes en placas base de computadoras y en circuitos de alimentación de dispositivos móviles.
C. Tenemos los condensadores en sistemas de energía renovable. Los supercondensadores también se están utilizando en sistemas de almacenamiento de energía renovable, como en instalaciones solares o eólicas, donde las fluctuaciones en la producción de energía deben ser gestionadas. Estos dispositivos permiten almacenar energía de manera eficiente y liberarla rápidamente cuando la producción de energía es baja o la demanda es alta. Un ejemplo, tenemos los sistemas de almacenamiento de energía híbrida en plantas solares que combinan baterías y supercondensadores. Pasamos con los sensores y dispositivos biométricos. Los sensores capacitivos. Los sensores capacitivos se usan ampliamente en aplicaciones avanzadas de biometría, como en los lectores de huellas dactilares y en pantallas táctiles. Los sensores de proximidad capacitivos permiten detectar la presencia de objetos sin contacto físico, lo cual es fundamental en tecnologías como pantallas táctiles de smartphones, tabletas y otros dispositivos inteligentes. De ejemplo, tenemos los sensores capacitivos en las pantallas táctiles de alta sensibilidad y en dispositivos de seguridad biométrica. Pasamos con los inductores o bobinas. Tenemos los transformadores en redes eléctricas. Los transformadores de corriente y voltaje utilizan inductores para aumentar o reducir el voltaje en la transmisión de electricidad a larga distancia. Los transformadores son fundamentales para la distribución de energía eléctrica en ciudades, industrias y viviendas. La inducción electromagnética permite transferir energía entre bobinas a través de un campo magnético variable. Un ejemplo son los transformadores de alta tensión utilizados en subestaciones eléctricas para adaptar el voltaje en redes de transmisión y distribución. Pasamos con los motores eléctricos de alta eficiencia. Los motores de inducción. Esos motores son esenciales en vehículos eléctricos y sistemas de automatización industrial. En estos motores, los inductores crean un campo magnético rotativo que induce una corriente en el rotor, generando movimiento. La eficiencia de estos motores es crucial en aplicaciones de movilidad eléctrica y robots industriales. Entre los ejemplos de motores de inducción en vehículos eléctricos están los motores que contiene el Tesla Modelo 3 y en aplicaciones industriales automatizadas como en los robots de manufactura. En los cargadores inalámbricos tenemos los cargadores inductivos. Los cargadores inalámbricos emplean inducción electromagnética para transferir energía desde una base hasta un dispositivo, como un smartphone o cepillo de dientes eléctrico, sin cables. Esto se logra mediante la inducción magnética entre dos bobinas, una en la base de carga y otra en el dispositivo. Un ejemplo son los cargadores Qi para smartphones y otros dispositivos que utilizan inductores para la transferencia de energía de manera inalámbrica. Pasamos con la resonancia magnética en medicina y las bobinas de resonancia magnética. En las resonancias magnéticas, los inductores se usan para generar y recibir señales, permitiendo crear imágenes detalladas de órganos y tejidos sin usar radiación. Los inductores son esenciales para la formación de imágenes en resolución magnética de alta resolución. Tenemos de ejemplo las bobinas de RF o radiofrecuencia en equipos de resonancia magnética utilizados para diagnósticos médicos avanzados. En la fusión nuclear experimental se utilizan bobinas de campo magnético. En la investigación de la fusión nuclear se emplean inductores para generar los campos magnéticos necesarios para confinar el plasma a temperaturas extremadamente altas, del orden de millones de grados Celsius. Estos campos magnéticos son cruciales para controlar el plasma y mantenerlo estable durante el proceso de fusión. Un ejemplo, en el proyecto ITER, Reactor Termonuclear Experimental Internacional, las bobinas superconductoras generan potentes campos magnéticos para el confinamiento del plasma. La comparación entre tecnologías avanzadas que usan capacitores e inductores. En la tecnología avanzada tenemos los vehículos eléctricos, que utilizan supercondensadores para almacenamiento de energía y frenado regenerativo, y que utilizan motores de inducción para el movimiento y eficiencia energética.
En la energía renovable se utilizan supercondensadores para el almacenamiento de energía de fuentes renovables y se utilizan transformadores para la distribución de energía eléctrica en plantas solares. En la electrónica de consumo, los condensadores en sistemas de filtrado y energía estable para smartphones o PCs, y en el uso de inductores en los sistemas de alimentación y carga inalámbrica. Los cargadores inalámbricos no se usan directamente en los capacitores, pero los condensadores ayudan a suavizar la corriente, y en el uso de inductores se utilizan estos mismos en cargadores inalámbricos para transferir energía sin cables. En la resonancia magnética no se usan directamente los capacitores, pero pueden ayudar en el filtrado de señales. Y el uso de inductores se utilizan bobinas de radiofrecuencia para generar campos electromagnéticos que permiten obtener imágenes médicas. En la fusión nuclear no se usan directamente los capacitores, aunque se emplean para algunos sistemas de energía de respaldo, y se utilizan bobinas superconductoras para generar campos magnéticos que confinan el plasma. En conclusión, la capacitancia y la inducción electromagnética son principios fundamentales que impulsan tanto tecnologías tradicionales como innovadoras, desde los circuitos electrónicos y generadores eléctricos hasta tecnologías emergentes como la carga inalámbrica, los vehículos eléctricos y la fusión nuclear. Estos conceptos siguen siendo esenciales para los avances tecnológicos que transforman nuestra vida cotidiana. Aunque estos principios fueron clave en tecnologías clásicas como los motores eléctricos, generadores y condensadores, hoy en día han llevado a nuevas innovaciones como la resonancia magnética, la energía renovable y la fusión nuclear, cambiando radicalmente nuestra interacción con la tecnología. Los capacitores y los inductores son cruciales en las tecnologías avanzadas, desde vehículos eléctricos hasta aplicaciones médicas y energéticas. Los capacitores se destacan en el almacenamiento rápido de energía y la estabilización de corriente, mientras que los inductores son esenciales en motores, transformadores y carga inalámbrica, mejorando la eficiencia energética, las comunicaciones inalámbricas y la innovación médica y energética. Y a continuación les presento la bibliografía que se utilizó durante todo este trabajo. Muchísimas gracias.